Bienvenidos a una nueva clase de lingüística. En esta ocasión nos dedicaremos a analizar una de las dicotomías más complejas en el sistema lingüístico de Ferdinand de Saussure. Recordemos que el lingüista suizo fue quien sistematizó el lenguaje ya como una ciencia independiente de la antropología, de la sociología o bien de la filosofía del lenguaje. En este caso, la dicotomía a analizar es la mutabilidad e inmutabilidad. Al referirse a mutabilidad e inmutabilidad, estamos haciendo alusión a dos elementos dentro del sistema lingüístico saussuriano, tanto a la lengua como al signo que la compone. Recordemos que la lengua es el sistema estructurado para la comunicación conformado por signos. Ahora bien, es un tanto complicado entender por qué Saussure asigna dos características contrarias a un mismo cualidad de su sistema. Porque él afirma que tanto el signo como la lengua pueden ser mutables y a la vez inmutables. Vamos a partir de la idea de la inmutabilidad. La inmutabilidad vamos a decir que es en comunidad no es libre. ¿Por qué? Porque el individuo siempre está atado, siempre está determinado en términos de lenguaje a usar cierto lenguaje. Esto lo vamos a ver en lo que él denomina la herencia. Una carta forzada. Nosotros al nacer utilizamos un lenguaje de forma determinada. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, yo quiero hablar español, yo quiero hablar francés, yo quiero hablar italiano al nacer, sino que de acuerdo a la cultura y al ambiente donde nacemos, pues inculca una lengua de forma imputada. Por lo tanto, se dice que es una carta forzada. Seguidamente el individuo, o sea, ya en comunidad nuevamente, está satisfecho con el lenguaje. Nosotros en ningún momento pues retrechamos la idea de hablar español o hablar un idioma maya o hablar francés, italiano. En ningún momento el individuo busca no hablar esos idiomas, por lo menos dentro del estándar normal del desarrollo social, porque está acostumbrado a la comunicación. O sea, sería extraño que el individuo no quisiera comunicarse. Por lo tanto, el individuo siempre está satisfecho con la lengua. Seguidamente esto refleja un desconocimiento de las leyes. Y al desconocer las leyes, evidentemente no podemos alterar las lenguas. Esto se aplica al común de la sociedad, al común de los individuos que la conforman, los cuales no se dedican, por ejemplo, al estudio y al análisis de los principios lingüísticos. Por lo tanto, si no hay ese estudio, si no hay esa profundización, al desconocer a los mismos, pues simplemente no existe la posibilidad de modificar la lengua ni el signo en su sistema más elemental. Ahora bien, hablando del signo, vamos a referirnos a primeramente a la resistencia a la innovación lingüística. El signo siempre trata de mantenerse. El signo siempre trata de tener un solo significado, un solo significante. ¿Por qué? Porque a nosotros como individuos que tienden a la comunicación nos gusta lo eficiente, nos gusta una comunicación eficaz. Y en el momento en que surge, por ejemplo, el fenómeno de la sinonimia, de la polisemia, en ese momento la eficacia se va perdiendo. Por lo tanto, el signo, por su naturaleza, siempre va a tender a rechazar esa innovación, a rechazar las posibles modificaciones que sufra la lengua, que sufra su conformación interna. Seguidamente, el sistema es intangible, por lo tanto es inalterable. Cuando decimos intangible nos referimos a que está lejos del alcance del común de los ciudadanos, del común de los individuos que conforman a la sociedad. ¿Por qué? Porque simplemente lo vemos como una herramienta, una forma de comunicación. No nos preocupa realmente querer alterarla. Ahora bien, en términos de mutabilidad, Saussure va a asignar también esta característica al signo y a la lengua, y va a decir que la lengua elige el significante libremente. O sea, está poniendo al significante partiendo de la lengua, o sea, del sistema, no partiendo del individuo. El sistema por sí solo va a ir desarrollando por la arbitrariedad
y por su evolución va a ir desarrollando libremente la aplicación y la formación del lenguaje. No necesita que se mantenga inalterado, más bien es imposible que se mantenga inalterado. Ahora bien, la arbitrariedad, ese es el elemento fundamental que abre la posibilidad del cambio. Nos vamos a dar cuenta que esa determinación, digamos, no de forma necesaria ni de forma absoluta, sino dependiendo de los individuos, del uso de la aplicación que se le dé, va a abrir la posibilidad de los cambios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los neologismos o en los nuevos idiomas. Vamos a ver que va a existir un cambio en relación o más bien en la relación del significado y significante. O sea, por eso surgen nuevos significados, por eso aparecen nuevas palabras, por eso desaparecen otras palabras, o sea, hay toda una alteración dentro del sistema. Pero vamos a ver más adelante cuál es el elemento que determina tal alteración. Vamos a hablar ahora en términos de arbitrariedad, por ejemplo, el Esperanto. El Esperanto, recordemos que fue un intento de un idioma universal. Este idioma universal se pretendía que se mantuviera inmutable, que lograra en cierto sentido introducirse en el uso de los individuos y que estos no lo modificaran. Por lo tanto, que se globalizara y fuera un único lenguaje. Sin embargo, sabemos que ese experimento social, ese experimento lingüístico no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque el individuo, aunque el sistema trata de rechazar los cambios, el individuo siempre se mantiene dentro de una arbitrariedad. O sea, el individuo está destinado a cierto sentido a guiar a la lengua a su propia evolución. En términos de evolución, vamos a hablar que la diacronía, otra de las dicotomías de Ferdinand de Saussure, como bien lo discutimos cuando explicábamos los elementos fundamentales de su sistema lingüístico, la diacronía es esa perspectiva de estudio en la que podemos observar el fenómeno lingüístico a lo largo de la evolución temporal. O sea, vamos a estudiar cómo fue cambiando el signo o cómo fue cambiando la lengua. Por eso, por ejemplo, el lenguaje en sus estudios del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX se preocupaban mucho por la gramática comparativa, por las lenguas comparadas, porque querían encontrar e identificar la evolución ya sea del término o del lenguaje. En muchos sentidos, tratar de encontrar fonemas o estructuras repetitorias, estructuras fijas que dieran un sentido, una orientación calculada y fija al lenguaje. Sin embargo, siempre fue un estudio infructuoso en ese sentido, pero se lograron atisbar y descubrir nuevas formas de entender los términos, como no son elementos inamovibles, sino que en cierto sentido son elementos mutables, cambiantes. Tal es el ejemplo del inglés foot, que significa pie. En el inglés antiguo o bien gótico, inicialmente se escribía solo con una O. Después vamos a ver que tuvo un cambio tanto morfológico como fonético, ya que se pronuncia foot. Después vamos a ver que su plural también fue modificado. Originalmente solo era F-O-T-I, foti. Después fet y después fit. De nuevo, un cambio tanto morfológico como fonético. Ahora bien, para explicar estas modificaciones no solo nos valemos de la arbitrariedad. Es cierto, el lenguaje trata de rechazar las alteraciones, las permutaciones dentro de sus estructuras. Sin embargo, eso solo se puede ver desde el punto de vista de la lengua, o sea, desde el punto de vista del sistema. No obstante, cuando ya lo vemos en la comunidad, nos damos cuenta que interviene la arbitrariedad. Y un elemento adicional a la arbitrariedad y el más determinante para diferenciar la inmutabilidad de la mutabilidad es el factor tiempo. Este solo se puede evidenciar en el habla. O sea, la lengua es ese sistema inalterable, pero en el momento que el individuo empieza a utilizarlo, empieza a valerse de él, en ese momento entra la arbitrariedad y en el transcurrir temporal de la lengua es inevitable que surjan cambios, que surjan modificaciones. Por lo tanto,
el tiempo es el elemento que posibilita la arbitrariedad. Y al posibilitar la arbitrariedad, se abre la posibilidad a los cambios. Los cambios pueden venir no solo de los individuos comunes, sino pueden haber cambios en un cierto sentido forzados. Por ejemplo, los lingüistas, los gramáticos, pueden enfocarse a la modificación de la lengua. Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en la gramática de la lengua española. Todas las normas, todos los cambios que se suscitan son precedidos por juntas directivas de expertos, de lingüistas, de gramáticos, que determinan cuáles son las mejores formas de utilizar el lenguaje. Entonces, en conclusión, aunque dentro de la lengua y el signo existan estos dos elementos contrarios, podemos decir que la inmutabilidad está dentro de la lengua y la mutabilidad está en el habla, cuando interviene el factor temporal y por lo tanto la arbitrariedad. Entonces, esta sería la clase de hoy. Ya pueden empezar a trabajar su primer texto de discusión que se refiere a la mutabilidad e inmutabilidad.